Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Nole Salazar Verónica Janet. Soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica sede de La Guagrio, de la carrera Biología. El tema que voy a explicar en este trabajo es el siguiente. Muestreo de vegetación en el Parque Turístico Nueva Loja. Como descripción geográfica, el Parque Turístico Nueva Loja se encuentra ubicado en la ciudad con el mismo nombre del cantón La Guagrio, en la provincia de Sucumbíos. Este comprende una área natural protegida de aproximadamente 30 hectáreas. Cuenta con recursos hídricos. Los recursos hídricos se refieren a los ciclos hídricos superficiales que afectan a la estructura y composición de las comunidades vegetales, especialmente de esta área. Se puede realizar caminatas por las zonas establecidas. Los animales no necesitan ser alimentados, evita hacerlo, así las especies desarrollan su vida en el hábitat de forma natural. Conserva el espacio natural, no saques del lugar especies de flora o fauna. Cuida la señalética del lugar. Recuerda que fue colocada para ser guía y mantenerte seguro en el área visitada. Cuida y respeta los sitios turísticos con encantos únicos que deben preservarse. Describir todos los parámetros y las condiciones climáticas. Cuenta con una extensión que ocupa un 80% de bosque tropical en regeneración y un 20% de infraestructura administrativa y turística. Se encuentra a 297 metros sobre el nivel del mar, presentando un clima cálido húmedo, con temperaturas que rodean los 28 grados centígrados. También datos actuales o que se pueden tener hasta el momento es que el 20% de las especies permanecen en cautiverios de manera permanente. El 10% se movilizan a otros espacios. El 10% fallecen. El 20% se libera en el mismo parque y el 40% logra su liberación en las reservas naturales. Realizar la descripción metodológica. Tipos de muestreo de vegetación, cuadrantes. Para muestrear árboles de tamaño, el del tamaño se puede ser de 4 metros cuadrados o 2 por 2 metros o 16 metros cuadrados, 4 por 4 metros. El método de los cuadrantes es una de las formas más comunes de muestreo en vegetación. También es una de las características más utilizadas en las medidas de distancia. Es el método de los cuadrantes centrados en un punto. Este es utilizado para muestrear comunidades en las que los individuos se encuentran relativamente especializados, generalmente en comunidades en las que se denominan árboles o arbustos. También con este método se puede conocer los siguientes parámetros de disposición espacial, horizontal y de abundancia. La densidad es el número de individuos de una especie por unidad de área. La densidad relativa es la densidad de especie referida a la densidad de todas las especies en el área. La frecuencia es el número de muestras en las que se encuentra una especie. La frecuencia relativa es una especie con referencia a la frecuencia de todas las especies. La dominancia es la cobertura de todos los individuos en una especie, medida en unidades de superficie. La dominancia relativa es la dominancia de una especie referida a la dominancia de todas las especies. Mencionar el tipo de muestreo. Muestreo aleatorio es el esquema de muestreo más sencillo de todos y de la aplicación más general. Este tipo de muestreo se emplea en aquellos casos que se dispone de poca información previa acerca de las características de la vegetación arbórea a medirse. Como se puede observar en la imagen, el muestreo es aleatorio o de manera o parcialmente al azar. Como por ejemplo, se quiere conocer la abundancia de promedio de la especie de una orquídea terrestre con el nombre científico Staphylococcus plicanta, que se encuentra en el Parque Turístico Nueva Loja. Como información simple sería elaborar un croquis con la superficie del parque. Previa a la entrada del parque, se debe cuadricular un croquis o un mapa de total de estos cuadrados. De estos cuadrados deben ser muestreados
de una manera aleatoria. Realizar la descripción cualitativa del área de estudio. El Parque Turístico Nueva Loja cuenta con las siguientes características de la vegetación: abundancia y densidad, cobertura, biomasa y productividad primaria, dominancia, diversidad, composición florística, sociabilidad. También esta área cuenta con una gran variedad de flora y fauna. Se registran 82 especies vegetales, donde el 90% son nativas y el 10% han sido introducidas a la fauna. La fauna, como se puede observar, se encuentran tortugas, guacamayos, loros, boa y monos. También algunos ejemplares de las faunas, de la flora, tenemos a palmas, guarumos, platanillos, pambil, palmitos y papayuelo. Estas son las especies más representativas que habitan en esta área. También se pueden encontrar 500 especies de especímenes endémicos amazónicos. La mayoría de ellos se encuentran en esta zona para su rehabilitación y futura reintegración, de ser posible, a la vida silvestre. De flora, como se puede observar, bromelias, guarumos, pambil, heliconias, orquídeas terrestres, el árbol de sangre de drago, guarango. Perdón, me faltó algo mencionarles aquí. También el parque cuenta con unos senderos, que el sendero ecológico de aproximadamente de 1 kilómetro, con una duración estimada de 45 minutos de recorrido. Durante esta caminata se puede apreciar la flora y fauna del lugar, así como interactuar con los deportes de aventura, que pueden incluir desde alturas de 30 metros. Además, el sendero cuenta con áreas de inclusión para personas con capacidades especiales. También cuenta con un herpetario. El herpetario es uno de los principales atractivos del proyecto del sendero. Luce de 20 exhibidores distribuyendo 14 especies de reptiles como caimanes, tortugas y ofidios, en su mayoría especies rescatadas, presentando un total de 51 ejemplares. Además, los reptiles dentro del herpetario de exhibición de pistácidos de 4 especies diferentes como son las aves, loros y guacamayos. La molaca, o también conocida como la casa comunal ancestral, es el propio lugar donde se encuentran las personas de nacionalidad indígena o las personas de las nacionalidades como nacionalidad Shuar, Copán, Siona, Siecopay, Quichua e incluso el pueblo afroecuatoriano. Ofrece al público productos y servicios característicos de cada cultura. Se toma como la parte comercial endémica. Mencionar los índices que se pueden calcular. El índice de Shannon es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies de plantas en un determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio y todas las especies de comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra. Como se presenta aquí en la imagen, la siguiente fórmula de Shannon, el H, que es el índice de Shannon, esta es la sumatoria de pi por logaritmo de 2 por pi, donde el H es el índice de Shannon-Weiner. El S es el número de las especies, riqueza de especies. El pi, la proporción de todos los individuos de la especie en respecto al total de todos los individuos. El NI es el número de individuos de la especie. El N mayúscula, el número de todos los individuos de todas las especies. El E, índice de equitatividad. Como siguiente paso, realizar la simulación de un inventario forestal. Diseño de muestreo. Selección y distribución de las áreas de muestreo. Los datos se recogen mediante observaciones, mediciones, entrevistas y otros distintos niveles. Los datos de inventariación de bosques y árboles se recogen exclusivamente dentro de los límites de las áreas de muestreo. Los datos se recogen mediante observaciones, mediciones, entrevistas
o distintos niveles dentro de las áreas de muestreo que se vaya a realizar. Es un método de recolección y registro de los diferentes árboles forestales que conforman el bosque por medio de pequeñas parcelas de muestreo en una determinada área. ¿Por qué es importante el inventario forestal? Es importante porque nos permite realizar de forma ordenada las operaciones de extracción forestal, conociendo el bosque con anticipación, el posible prever su aprovechamiento oportuno y mayor beneficio económico. Como materiales básicos, tenemos agenda para anotar, libreta, lápices, regla, borrador. Materiales de orientación, croquis de ubicación, instrumentos y herramientas, podemos utilizar brújula, forcícula o cintas diamétricas, cronómetro, machetes. También para la ejecución del censo se requiere los siguientes personal de campo. Un aforador o anotador es el responsable del trabajo de su grupo y cumplirá las siguientes funciones: dar orientación al trochero por medio de la brújula, anotar la información en los formularios de toma de datos, estimar la altura de los árboles, controlar las distancias en los desplazamientos, velar por el correcto desempeño de las funciones de todo el personal a su cargo, también en controlar la utilización de los mapas e instrumentos como GPS, brújula, forcícula y clinómetro. Sí, aquí se encuentra la forcípula, la brújula. Ya. Como matero es la persona que identifica los árboles a ser evaluados por el nombre común y mide el diámetro de altura al pecho. También puede ayudar a estimar la altura de los árboles. Es bueno hacer una prueba de los materos antes de ejecutarse en el trabajo de campo para comprobar su habilidad en la identificación de especies. Esta prueba se hace muy fácilmente abriendo una trocha más en el bosque alto, enumerando unos 100 árboles. Es importante que varias especies se repitan entre los árboles marcados. Se hace pasar los materos por el mismo nombre de los árboles de las especies que se repiten. El trochero es la persona encargada de abrir la trocha para el ingreso y avance a la brigada al bosque y llevar la medición de las distancias. El jornalero es la persona encargada de medir y marcar las distancias a lo largo de las trochas y el perímetro. También debe cortar estacas y ubicarlas y marcarlas, por lo que debe llevar siempre el machete como cable de 25 metros. También tiene que tener una cinta plástica, una cinta plástica y marcadores, y un marcador para identificar. El brujulero es la persona encargada de dirigir y orientar la dirección de la trocha según la dirección o establecidas en la planificación del inventario. También debe contar con una brújula en buenas condiciones y debe conocer el manejo y la interpretación correcta de los asumides para el correcto desplazamiento de la brigada en el bosque. El cocinero o mitallero es la persona responsable de la preparación de los alimentos de toda la brigada, rotándose por día por mutuo acuerdo. Parámetros a medir. El diámetro, altura al pecho. Es la altura del pecho a la medida promedia establecida. Es 1,30 m de altura desde el suelo, como se puede observar en la imagen. Las alturas en los inventarios forestales es más usada en el fuste por ser parte más aprovechable del árbol, por la cual se presiona a una distancia adecuada, donde se puede observar sin dificultad el fuste del árbol y se puede estimar la altura total comercial de fuste. Como se puede observar los siguientes materiales: la forcípula, la cinta diamétrica, el hiposómetro y el GPS. Estos son los instrumentos más utilizados en la medición, los que acabé de mencionar. Realizar una descripción de las condiciones del lugar conservado, degradado y utilizado de los criterios vistos en clase para la cobertura vegetal. Esta área
El área de manejo consta con un área de 4 áreas para el tratamiento de los animales, 7 zonas de encierro y un área de producción de alimento y criadero de animales para especies en rehabilitación, además de un cementerio. La siguiente imagen, cobertura vegetal, la escala de Brown-Blacken para estimados visuales de la cobertura. Como esto nos explicó en clase, yo considero esta parte del bosque que se encuentra en la escala 4, con el estimado de cobertura vegetal de 51 a 75%, considero esta cobertura vegetal. Como mensaje, mediante este trabajo en general se ha expuesto algunos criterios metodológicos de cuadrantes con la mayor cantidad de precisiones posibles sobre su utilidad como herramienta de trabajo en los análisis de vegetación al concebir o aplicar a cualquier proyecto de investigación o programa de monitoreo que tenga en cuenta este componente. Existen otras muchas herramientas o variantes que pudieran haber sido incluidas en esta investigación, pero al menos damos un pequeño panorama del amplio espectro existente de sus principales fundamentos y procedimientos, lo cual es de hecho un pequeño avance. Gracias por su atención.